Nosotros tenemos que enseñar de acuerdo a las necesidades que tenga la congregación. Y en esta ocasión voy a empezar un tema del bautismo, especialmente para las personas que aún no se han bautizado en la Iglesia de Cristo, y a solicitud también de David Cuella, que me sugirió esto y está correcto. Y aunque nosotros ya, la mayoría ya estamos bautizados, pero no creo que sepan ciertos temas del bautismo. Entonces, es conveniente que lo sepamos, porque la realidad es que nosotros aquí podemos ver muchos temas, pero si no analizamos lo que es el bautismo, lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión, es bien importante. Nunca vamos a traer almas a Cristo. Por eso es importante el bautismo. Entonces, hermanos, nomás que vamos a darle un enfoque. Vamos a empezar con el tema de discusión. Fíjate bien, David Cuella. Se deben bautizar en el bautismo bíblico de Efesios 4:5 los que previamente recibieron un bautismo no bíblico o de acuerdo a Efesios 4:5. Miren, para empezar, ¿saben ustedes cuántos bautismos hay en la Biblia? ¿Quién se lo sabe? No, Antonio. Díganme uno. 1, 2, 3, como 4 o 5 bautismos. Sí. Mire, les voy a empezar a decir aquí, eso no lo tengo ahí. Está el bautismo de Moisés, uno. El bautismo de Moisés lo vemos en Éxodo 14, 5 al 30, cuando pasaron el Mar Rojo. ¿Verdad? Y luego está el bautismo de Juan. El bautismo de Juan está en Mateo 3, 1, 2, 11 y 11. Son dos. Bautismo de Moisés, fíjense bien, en el Mar Rojo, cuando cruzó el pueblo. El bautismo de Juan, que él iba anunciando que iba a venir es Cristo Jesús. Entonces, pero ese bautismo era por arrepentimiento únicamente, y nomás para que creyeran que iba a venir el Jesús Cristo. ¿Ves? Para que creyesen en el Jesús Cristo. Y después está el otro bautismo. ¿Cuál es el otro bautismo, hermano Antonio? El bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento es todos los sufrimientos de los apóstoles y de Jesús. Así le llama él, así le llama Jesús en Mateo 20, 20 al 23. No voy a leer la cita, sino aquí porque tengo que entrar al punto. Nomás estoy diciéndole que hay 6 bautismos. Fíjense bien, 6 bautismos, Y luego está el bautismo del Espíritu Santo. Que muchas iglesias no escriturales lo usan y se bautizan en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llegó como a las 9 de la mañana en el aposento alto. Estaban los 12 apóstoles ahí, y ahí se fueron bautizados en el Espíritu Santo. Nomás ellos. Y luego después a Cornelio en su casa, nomás en 2 ocasiones. Ya no. Entonces, y luego sigue, ya van 5, el bautismo cristiano. Pero fíjense bien, el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo, son 4, esos ya se cumplieron. Otra vez, el bautismo de Moisés, que fue en la edad mosaica, el bautismo de Juan el bautizador, el otro es el bautismo del sufrimiento de Jesús, 3, y el bautismo del Espíritu Santo ya se cumplieron, ¿ves? Pero el bautismo cristiano es el que está ahorita, es el bautismo genuino, bíblico, verdadero, de Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el año 60. Fíjense bien, desde el año 60 hasta que venga Cristo está el bautismo de Efesios 4:5. Una fe, un bautismo, y un Señor. Una fe quiere decir la sana doctrina, ¿sí? Un bautismo. Ahorita vamos a explicar qué es el bautismo. Pero fíjense, entonces son 4 que ya se cumplieron. Y el que está ahorita es el bautismo de Efesios 4:5, es el que vamos a desglosar. Pero hay otro
bautismo que todavía no se cumple, se va a cumplir a futuro. ¿Cuál es? A ver. Eso, está hermano Conchita. El bautismo de fuego. Venga, por eso el bautismo de fuego es, si no se bautizan y obedecen el plan de Dios de salvación y las 7 cualidades divinas, ya cuando, si no fueron fieles hasta la muerte, ya cuando estén en el juicio final, ahí van a recibir el bautismo de fuego en el infierno. Ese es el que hay que tener cuidado, porque nosotros también podemos caer aunque estemos bautizados, porque si no somos fieles hasta la muerte, pues te vas al bautismo de fuego. Entonces es muy peligroso. Entonces, hermanos, ese es el punto que quiero decirles ahí. Entonces, eso que están viendo ahí es el scope o el contenido de lo que vamos a hablar. Mire, vamos a hablar en el punto 1, el bautismo practicado por iglesias no escriturales. Entonces, ese es el punto. Hermano. Mire, fíjese bien. Vamos a hablar del bautismo practicado por iglesias no escriturales. Fíjense bien lo que vamos a ver. Situaciones en las que se justificaría administrar lo que la gente llama el rebautismo. El rebautismo no es una palabra bíblica, ¿ves? Pero así se designa, porque realmente cuando uno se bautiza con el bautismo verdadero ya no requiere volverse a bautizar, aunque se retire. Por ejemplo, los hermanos que están retirados, ellos ya no requieren bautizarse, ¿ves? Porque ya es una sola vez el bautismo bíblico de Efesios 4:5, pero se le llama rebautismo porque no cumplió los elementos esenciales para que sea un bautismo verdadero. Miren hermano, les voy a decir, los elementos esenciales para asegurarnos que el bautismo sea verdadero son 4. Otra vez, los elementos esenciales para que el bautismo sea verdadero son 4. El modo, fíjese bien, la autoridad, el propósito y el objetivo. El modo, ¿qué quiero decir con esto? El modo en que fuiste bautizado. Si fuiste bautizado por inmersión total, o por rociamiento, o te vertieron agua, ¿ves? O salpicaron de agua. Por ejemplo, mire, inmersión total. Acuérdense que las 3 fases del bautismo verdadero, ¿qué son? La inmersión, fíjate bien los lingüísticos, la inmersión, la sumersión y la emersión. ¿Están de acuerdo? Inmersión quiere decir cuando tú vas entrando, quiere decir entrar. Cuando te paras aquí en el bautisterio, estás siendo crucificado con Cristo, estás entrando. Inmersión, cuando te sepultan totalmente en el agua, es sumersión, es sepultura total. Y cuando ya sales, emersión. 3 cosas, son las 3 fases del bautismo bíblico verdadero. Pero cuando te rocían la cabeza con aguas que salpican, ese no es bautismo verdadero. ¿Quiénes son? Las sectas protestantes, por ejemplo, los metodistas, los luteranos, y no sé si los episcopales. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Ya quedó? Fíjense bien, ese es el modo. Estamos viendo de los 4 elementos esenciales. El modo, que debe ser inmersión, sumersión y emersión. Una sepultura total. ¿Sí? La autoridad. ¿Con qué autoridad te vas a bautizar? Si me voy a bautizar con la autoridad de Joseph Smith, que es el de los mormones, pues no, porque ellos se bautizan en el nombre de él o en el nombre de otra persona. Entonces, eso está equivocado. Debe bautizarse, fíjense bien, en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. ¿Ves? Debe bautizarse en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús implica 3 cosas. Implica primero que es por la autoridad de Jesús. Cuando dice que yo te bautizo en el nombre de Jesús, quiere decir por la autoridad de Jesús. Pero cuando se dice en el nombre de Jesús,
quiere decir una abreviación, por no decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, usted es el que bautiza y así dice, ¿verdad? Cuando yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquel texto dice en el nombre de Jesús, pero quiere decir, y que debemos entender que está bautizando en el nombre de los tres, ¿verdad? No como los que dicen los unitarios, ¿verdad? Entonces es otra secta que dicen eso. Ahora, el tercero, ¿cuántos van? Los elementos esenciales de memoria, el modo. El modo quiere decir por inmersión, sumersión y emersión. Sumersión total en el bautismo. Ese es el modo. No rociamiento, como los metodistas, ¿sí? Segundo, por la autoridad de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? El propósito. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, yo estoy diciendo lo que es. Los bautistas, está quedando grabado en el YouTube. Los bautistas se bautizan para ingresar a la iglesia bautista, no para ingresar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ellos a su iglesia. Ese es el punto. Entonces, pero el propósito de nosotros es para perdón de pecados y muchas otras cosas más que vamos a ver al rato. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo de bautizarnos? El objetivo es el creyente arrepentido y la salvación, pero ese es el propósito. Pero el objetivo a que se dirige el bautismo es al creyente arrepentido, no como tú decías, al creyente arrepentido genuinamente, ¿sí? No arrepentido nomás de labios. Por eso el objetivo es ese. Entonces, en resumen, el modo, la autoridad, el propósito y el objetivo son los 4 elementos esenciales. Si uno de estos elementos está equivocado, entonces el bautismo no sirve, no es verdadero. Entonces por eso se tiene que proceder para ingresar a la iglesia de Cristo, entre comillas, rebautismo. Ese es el punto. Entonces, estamos hablando de esto. Entonces vamos a ver que algunos suponen que si alguno fue sumergido en agua para perdón de pecados, no importa que haya sido bautizado en una iglesia no escritural, ya su bautismo es válido. Pero ya lo expliqué. Si no cumple alguno de los 4 elementos esenciales que les expliqué, no es válido. Miren, por ejemplo, los mormones practican, se bautizan normalmente, pero se bautizan por los muertos. Ya les di esa clase hace 2 años. Se bautizan por los muertos, pero se sumergen totalmente. Hagan de cuenta que dicen, no, pues es igual. ¿Ves? Pero ¿qué propósito tienen? Ellos se bautizan por los muertos. Hagan de cuenta que si un tío y un abuelo o lo que fuera, nunca fue de acuerdo a su religión de ellos, se muere esa persona, entonces los que quedan vivos se bautizan por él, para que pueda irse al cielo. Totalmente equivocado. Acuérdense que nomás, mientras estemos vivos, lo que hagamos es lo que vale. Ya después de muerto, no se puede hacer nada. Entonces, esa es una. Y pues hay otras sectas, por ejemplo, los discípulos de Cristo hacen lo mismo. Entonces, ese es el punto, hermanos. Mire, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor, fíjese bien, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y fíjese bien lo que dice, esto es bien importante, hermano Antonio. Usted que le entiende bien aquí, dice, porque por un solo espíritu, Primero de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense cómo la toman los que dicen que es válido el bautizarse en el Espíritu Santo, porque ya dijimos que de esos 6 bautismos, el bautismo en el Espíritu Santo ya quedó obsoleto. Pero ellos, fíjate bien, Hugo, tú que me ayudas en esto, Primero de Corintios 12:13, analizándolo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, no fuimos bautizados en el Espíritu Santo, eso es lo que quería yo decir. Otra vez, fuimos bautizados porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo.
No dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la cita? 1 Corintios 12:13. Dice, fuimos bautizados en un cuerpo. No, y no dice, no fuimos bautizados en el Espíritu Santo, pero ellos lo interpretan así. Y por eso dicen que vale bautizarse en el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que tener cuidado, hermano. Sí, es que es una cita donde es paralela o semejante a aquella donde, bueno, lo que acaba de mencionar hace un rato, que bautizarse en el nombre de Jesús y eso es suficiente. Eso no es así, es decir, cuando dice ahí en un solo espíritu, ahí implica otra vez Mateo 28:20 o 19, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en los tres, con un solo espíritu. Entonces, hacer eso, ese pasaje, hacerlo la doctrina, solamente es en ese nombre, pues no. O sea, tiene que hacerse el conjunto y luego pensar cuando dice la suma de tu palabra, es la verdad. la verdad. Entonces, juntamos lo que dice Jesús. O sea, si no hacemos eso, entonces estamos desaprendiendo al mandato de Jesús en Marcos 16:16, en Marcos Mateo 28:20 y otro pasaje donde se habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Roberto, estamos hablando del rebautismo, mi hermana Carmen, que acaban de llegar. Estamos hablando y analizando el bautismo bíblico. Estamos metiéndonos en este tema porque es muy importante. Es muy importante, ¿ves? Para traer almas a Cristo. Y estamos viendo lo del rebautismo. Tú no te has rebautizado. Digo, tú no has sido bautizado nunca, ¿verdad? En otra parte. En la católica sí. Bueno, entonces por eso estamos viendo los modos válidos del bautismo. Ya se los expliqué ahorita a los hermanos. O sea, hay varios modos de bautizarse, pero no todos son bíblicos. Está el aspersión o salpicar de agua, ¿ves? Y hay el otro que es la inmersión total, ¿ves? Que ese es válido ante Dios. Y el bautismo válido ante Dios es el que tiene la inmersión antes de entrar, sumersión total y la inmersión, ¿ves? Y lo que significa esto. A ver. El bautismo que los padres hacen en la iglesia, ¿qué significado tendría? Mira, el bautismo de eso, porque es lo que les dije, Ezequiel 18:20. Ellos dicen que los niños, a los niños, porque ellos dicen que no le hacen caso a Ezequiel 18:20, ¿ves? Y aparte, el bautismo es para perdón de pecados. Un niño no ha pecado, entonces ¿para qué se lo aplicas? ¿Ves? Estás equivocado. ¿Cómo te llamas? Alberto Herrera. Alberto Herrera, sí, Alberto. O sea que ellos no hacen caso a eso que dice que es para perdón de pecados. Un niño recién nacido de meses, ¿cuándo ha pecado? Acuérdate que los niños, esos van directamente al Hades, al paraíso. Eso de niños. Ya cuando empiezan a tener malicia, ya no. Por eso los cristianos fieles se van a ir directamente al Hades, al paraíso. Por los ángeles se los van a llevar. Ya lo hemos explicado. Y los niños chiquititos se van directamente. Por eso mucha gente dice, no, se fueron al cielo. Malamente, porque al cielo todavía no ha habido juicio. ¿Ves? Están en el lugar intermedio de los espíritus, que es el paraíso del Hades. Por eso los niños no han pecado, se van directamente. Entonces, ese es el error que tienen en ese modo que estoy diciendo de los 4 elementos esenciales del bautismo que hay que analizar. Pero si un niño muere así, él no tiene la culpa por ser bautizado. No, él no tiene la culpa, el niño se va directamente. Los que están equivocados son los que los bautizan. Y los padres ¿y por qué están equivocados? Porque no escudriñan las escrituras. Clarito dice, es para perdón de pecados. El propósito del bautismo principal es para el perdón de pecados. Si no tienes pecados, ¿para qué lo bautizan? ¿Ves? Entonces el punto. La Iglesia Católica tiene la teoría de que un niño debe ser bautizado porque nació bajo el pecado original y porque fue concebido en pecado. Entonces, para ellos, un niño no es puro hasta que es bautizado por el. ¿Y qué dice Ezequiel 18:20?
¿Qué dice? ¿Qué Por dice? eso se bautizan los bebés, porque ellos confirman que ese- el niño trae el pecado original. Pero ¿qué dice Ezequiel 18:20? ¿Qué dice? El alma que pecare esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Está clarito. Con eso, apréndaselo de memoria. Cuando algo católico les diga eso, Ezequiel 18:20. Y también el que dice que es para perdón de pecados. Con eso ellos están mal. Sí, lo que les decía es que cuando no se observa ese mandamiento, ese está sobre todos los pasajes que se han estado mencionando, hablando del bautismo, porque Jesús está hablando, Dios está hablando del Señor Jesús, y en Mateo 28, el 18, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, y bautizar, es decir, todo lo que se ha estado mencionando queda fuera del mandamiento que está haciendo Jesús, por lo tanto, y bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo. Ya con eso te lo Y ese es el mandamiento de la gran comisión. Sí, de manera que cualquier otra Teoría, intento, enseñanza, o sea, no cabe, porque hablando de los libros no cabe. Porque Y así, por ejemplo, eso que dicen también los metodistas, son los protestantes también, agarran ese tema de rociar. o sea, aquí, por ejemplo, hablaba yo con una persona hablando de los testigos, dice, usted debe de pronunciar el nombre de Jehová. Digo, bueno, hablando de la oración, el Señor Jesús no dijo a los apóstoles, le dijo, cuando ustedes oren en el nombre, no dijo. Entonces, tenemos que observar lo que Jesús dice. Cuando Él manda, cuando Él determina, tenemos que hacer la observación al respecto, o sea, no rebasarla. Por lo tanto, es algo parecido. Si Jesús está diciendo lo referente al bautismo, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, muy bien, hermano. Miren, vamos a ver el caso de rebautismo. Estoy diciendo rebautismo, no viene en la Biblia, pero quiere decir que se bautizaron en un bautismo que le faltaba una de los 4 elementos esenciales que dijimos. ¿Cuáles eran? Modo, autoridad, propósito y objetivo. Bueno, miren, dice Hechos 19, 1 al 5. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Les ordenó el apóstol Pablo que se bautizaran. Es el rebautismo. Es lo que le decimos nosotros rebautismo, pero realmente, bíblicamente no dice esa palabra. Pero tuvieron que volverse a bautizar. ¿Ves? Porque les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y ya les dijo Pablo, el bautismo de Juan ya no es válido porque ese era para arrepentimiento, porque el pueblo judío estaba bien descarriado y él los estaba induciendo y diciéndoles que creyesen en el que iba a venir tras o después de él. Entonces, y que él más Juan se oponía a bautizarlo, yo no soy digno de bautizar. ¿Ves? ¿Y qué le dijo Jesús? Es bien importante lo que le dijo Jesús a Juan. Sigue siguiendo. Dice, de ahí salió otro tema, de ahí salió otro asunto, Diana. ¿Por qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? ¿Por qué se bautizó si no tenía pecado? Para violar.
O sea, se bautizó para cumplir la justicia de Dios, que es lo que está diciendo Octavio. O sea, para que se cumpliera. Dice, Jesús fue con Juan. Porque en el mismo Mateo 3:15, Juan lo cuestionó. Fíjate, Juan le dice, yo no soy digno de bautizarte. Él fue a visitar a Juan al Jordán. Entonces Jesús fue con Juan. Y Jesús le dijo, necesito que me bautices porque así conviene que cumplamos toda justicia de Dios. Eso lo dice el versículo 3:15 y eso nos lo deben aprender, porque de ahí se agarran los bautistas. Dicen, no, pues ¿por qué me bautizo? Porque ellos dicen que el bautismo no es esencial para salvación. Ellos dicen, a ver, Mateo 3:15 y 14. ¿Ves? Entonces dice, los bautistas dicen que el bautismo no es esencial para salvación. Pero 1 Pedro 3:21 que dice, el bautismo nos salva. Entonces, ¿por qué? Si está diciendo ahí, ¿y por qué ellos lo pasean? ¿Ves? Entonces, ese es el asunto. Bueno, ahora dice, y sacan esta. Si Jesús, ¿para qué se bautizaba? No era necesario, pues él no pecó. ¿Ves? Entonces, pero al revés, hermanos, Jesús iba a mostrar la obediencia absoluta, aunque no tenía pecados, porque digo, o sea, él iba a obedecer porque desde chico, desde niño, en Lucas 2:51 aprendió la obediencia de sus padres. Entonces él iba a cumplir lo que dijo el mandamiento divino, o sea, la obediencia absoluta a su padre. Toda justicia, dice, para cumplir toda justicia, que viene siendo pues prácticamente para nosotros el plan de Dios de salvación, que es la escalerita que yo les pongo y que yo, Octavio, la va a tener en la parte de atrás. Ahí vienen ya las gráficas que le puse. Y así, hermano, así como se bautizó sin tener pecado, Pues ahora nosotros, Dios sin tener pecado, sí, en cruz. Fíjate, si él así, sin tener pecados, ahora nosotros que tenemos muchos pecados, pues tenemos que bautizarnos. O sea, ese es el asunto, hermano. O sea, si Jesús sin tener pecado se bautizó, ahora nosotros que pues todos los días pecamos. Entonces ese es el punto, hermano. Y aún después, porque dice el versículo que mencionabas ahorita, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmunidades, sino como la creación de una buena conciencia de Dios. O sea, no por el hecho de ser bautizado quiere decir que ya vas a ser puro y sano. O sea, cuando estamos en el cuerpo seguimos fallando. Pero es necesario hacerlo para tener una buena conciencia delante de Dios. Y porque mira, el bautismo, ¿qué es lo que hace? Es un lavamiento de los pecados. ¿Ves? Es perdón de los pecados, los lava. ¿Ves? Pero no te lava el cuerpo exterior, es lo que tú dices, las inmundicias. No quita las inmundicias de la carne. O sea que no se refiere al cuerpo exterior, sino que te lava los pecados. Ese es el bautismo, lava los pecados. A ver. Con este versículo tenemos que ligarlo al concepto, idea que tienen algunos de los niños, porque aquí podemos hacer mención de qué conciencia tiene el niño de su pecado. Y aquí Pedro está diciendo, sino la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene conciencia de las cosas que hace? El adulto. El adulto. Se corrobora con lo que digo ya en esta parte podemos relacionar lo que Pedro dijo allá al principio. Los acusó de pecado, los acusó de culpa, y los que se sintieron acusados preguntaron, bueno, agarramos hermanos, ¿ahora qué hacemos? Ya reconocemos que somos culpables, un niño no va a reconocer si es culpable o no. Hablando de conciencia es lo que debe entender. Hablando también a los niños, debe también considerar. Mira, hay varias teorías de Calvino. Mira, acuérdense que Calvino es el padre de todas las sectas protestantes. Es el que hizo 5 de la fe sola, y hay una que acabas de mencionar tú, que es la perseverancia de los santos. Fíjate bien, nosotros podemos caer de la gracia, podemos caer de la gracia, ya aún bautizados, ¿ves? Pero nos debemos arrepentir otra vez. El arrepentimiento es no nomás cuando pasas a bautizarte, es para toda la vida. Ellos tienen las teorías calvinistas. Una de ellas es la perseverancia de los santos. Ellos dicen que no es esencial bautizarse. Con tan solo creer, tú ya vas a ser
salvo y que no vas a caer. Se llama perseverancia de los santos. Entonces, pues no es cierto, ¿ves? Porque nosotros caemos. A ver. Estamos viendo el patrón bíblico de bautismo. Sí. Pero muchas veces se ha oído, se piensa que a unos inconversos, porque Dios es misericordioso, Dios es bondad, a veces se escucha o se da a entender, porque a veces le preguntan a uno, fulanito se va a llegar al infierno, ¿qué va a hacer de él si no obedeció? Y a veces decimos, bueno, Dios lo va a juzgar, pero de antemano nosotros sabemos para qué lado está. Se pone el patrón bíblico que estamos viendo, porque acuérdense que la salvación es por gracia, porque tú puedes hacer todo lo que está en la Biblia y aún así es por gracia. Entonces, a veces piensa que el extraño, el familiar, el Sí, bautizó. mira, yo escuché en otra congregación, bueno, hermano que sabía mucho, que ya falleció, decía, no, es que mi mamá murió y nunca asistió, pero Dios sabe, a lo mejor él la salva. Pues no, porque acuérdate que hay dos cosas. Dios es fuego consumidor, porque así me dicen a mí, yo tengo debates así con sacerdotes que he tenido y con una pariente que es así católica, y me dicen, no, es que Dios es bueno, Él sabe lo que hace, nosotros no sabemos. No. Entonces ya echas a perder todo lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿ves? Entonces, y lo que lo puedes refutar es con que Dios es bueno, pero también es mal, es fuego consumidor para los que no le obedecen. ¿Y qué quiere decir fuego consumidor? Como dijimos ahorita, cuando ya estás en el juicio final, ahí vamos a comparecer todos, ahí te va a decir, y te va a leer la cartilla, y te va a hacer el examen, y, no, pues tú le aplica el examen, fuiste fiel hasta la muerte, y fuiste con todo esto, y si no, vas, y ahí se va a poner, va a ser fuego consumidor. ¿Por qué? Porque los va a echar al infierno, ¿ves? Al lago de azufre. Entonces, no es válido que digan, no, es que Dios, Él sabe lo que hace, ¿no? Dios es fuego consumidor, y con eso lo refutas. Allá no hay cómo se haga. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, miren, aquí es un resumen. Fíjense bien. Vamos a aprender estos conceptos. Dice, cuando una persona obedece correctamente al Evangelio de Cristo, es añadido a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. ¿Y quién lo añade? Cristo. No lo añaden los mentados pastores o como digan. Dice, es bautizada en él un cuerpo. Es lo que dijimos ahorita, 1 Corintios 12:13, lo que dijo Diana ahorita. ¿Qué dijiste, Diana? El Espíritu. Fuimos bautizados En un espíritu y en un cuerpo. Entonces, ese es el punto, es bautizada en un cuerpo y nace otra vez para entrar en el reino de Dios. Acuérdense lo que dice Juan 3:3, ¿verdad? Nace otra vez para entrar en el reino de Dios. Enseguida les voy a presentar una grafiquita, con esa le van a entender perfectamente, pero ahorita estamos viendo los conceptos. Mira, vamos a entender lo que es un bautismo. ¿Qué es un bautismo? Y ahorita lo vamos a explicar bien con gráfica. Es la inmersión o sepultura total. ¿Ves? Muchas veces yo he visto que en las congregaciones a veces no tienen dinero para hacer un bautisterio completito y los ponen en una tina, pero a veces no se mete la cabeza bien. Y los que están observando le dicen al que está observando, estuvo mal, y lo vuelve a meter, ¿verdad, hermano? Hasta que quede completamente sumergido, porque así es, ¿verdad, hermano? ¿Está visto eso? Entonces dice, es la inmersión total o sepultura, y luego la resurrección del creyente penitente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados en un cuerpo, o sea, traen en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es lo que es la definición del bautismo de Efesios 4:5, que es uno de los bautismos, es el bautismo que aún sigue vigente en el año 60 hasta que venga Cristo. Es el de Efesios 4:5. Los otros bautismos que les dije, el de Moisés, el de Juan, el del sufrimiento, ¿y cuál es el otro?
el del sufrimiento y del Espíritu Santo, obsoletos. ¿Ves? Y el único que queda pendiente es el bautismo ¿de qué? De fuego en el infierno. El bautismo de fuego en el infierno. Son todos los que no obedecieron al plan de Dios de salvación. En el día del juicio, directamente van a ir a ese bautismo. Entonces es muy importante el bautismo ahorita. Entonces, el llamado rebautismo, yo voy a entrar tantito, Octavio, aquí, después lo lees ahí en la página de atrás que puse escrita, y viene ahí, dice, el llamado rebautismo no significa que se tenga que bautizar 2 veces, porque su primer bautismo carecía de alguno de los 4 elementos esenciales del bautismo bíblico, que eran los 4 elementos que les dije: el modo correcto, la autoridad apropiada, el propósito apropiado y el objetivo apropiado, que es el creyente arrepentido. Cuando falta o está equivocado uno de esos, ya no es. Pero entonces háganme cuenta que si faltó uno de esos, no fue ni bautismo. Por eso te dice que lo que estoy diciendo, que no significa que se tenga que bautizar 2 veces, porque su primer bautismo carecía de alguno de los 4 elementos esenciales del bautismo bíblico. Estamos analizando el rebautismo. Y el otro punto es, si una persona fue sepultada en agua, ¿ves? Como le hacen los mormones, lo sepultan completamente. Dice, haciéndolo para ser admitido en alguna iglesia hecha por el hombre. ¿Por qué digo hecha por el hombre? Porque las iglesias no escriturales, la bautista, la metodista, la presbiteriana, fueron después del año 1500 de la Reforma. Salieron de la iglesia católica, que es otra iglesia apóstata. ¿Ves? Entonces salieron de ahí y fueron creadas por hombres. ¿Sí? Por ejemplo, los mormones por Joseph Smith, los adventistas por Elena J. White, ¿verdad? Elena White. Y así, cada quien tiene su fundador. Y el fundador de la iglesia de Cristo es Cristo, en el año 33, es a la que pertenecemos. Entonces, si una persona fue sepultada en agua, haciéndolo para ser admitida en esa iglesia hecha por el hombre, constituye un propósito equivocado, por lo que se requerirá el bautismo verdadero. ¿Ves? No importa que te hayan sepultado y inmersión total, pero si no, era la iglesia verdadera, era una iglesia creada por hombres, pues ese no es bautismo. Entonces, por eso se tiene que, si quieren ingresar a la iglesia de Cristo, están añadidos por Cristo, hay que cumplir con ese mandamiento. Entonces, se requiere rebautizar cuando la persona se bautizó creyendo que el bautismo no es esencial para salvación. Por ejemplo, los bautistas quieren que se bauticen para ser añadidos y ser miembros de su iglesia, pero eso no es necesario, nomás para que sean miembros. ¿Ves? Y como ellos enseñan esa doctrina, que el bautismo no es esencial para salvación, pasándose por alto lo que dice 1 Pedro 3:21, que el bautismo nos salva, pues ese bautismo, si ella se bautizó con esa conciencia, esa persona, pues no sirve también de bautismo. Entonces, esos son los análisis de los conceptos del bautismo cristiano y el rebautismo. En resumen, en las hojitas que tiene Octavio están aplicados completamente. Entonces, ese es el punto. Fíjense bien, este es otro punto. Dice, ya les expliqué, y lo vimos ahorita, que esas personas que estaban en Éfeso eran discípulos que no habían sido bautizados correctamente en el nombre del Señor Jesús. Dice, cuando se dice, otra vez ya voy a repetir y finalizar esto, cuando se dice bautizados en el nombre del Señor Jesús, es igual a decir por la autoridad de Jesús, y es igual a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la persona que bautiza tiene que decir esto último, para que no quede duda. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se bautiza en el nombre, así, y reconoce, y reconoce al Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, y de modo que se bautiza para, se bautiza, no lo bautizo, se bautiza para. Porque sí, oye, la persona ya entendió, sabe, entonces él se bautiza para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, pero lo que me estoy enfocando yo es que el texto no dice nomás el texto, dice en el nombre de Jesús.
pero sí, como ahorita hay que entender que es no porque yo quiera, es por la autoridad de Jesús, por la autoridad de Jesús. Y ese nombre, en el nombre de Jesús, equivale a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dicen muchos predicadores. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ok, correcto. Entonces vamos a pasar ahora. Bueno, ok. Mira, vamos a ver situaciones en las que se justificaría administrar lo que la gente llama el rebautismo. Hay varios puntos, miren. Hay el bautismo sin entendimiento. ¿Cuándo? Ahorita lo que vamos a ver, David, es cuándo se requerirá un, entre comillas, llamado rebautismo. ¿Ves? Bueno. Número 1, el bautismo sin entendimiento. Es lo que hemos dicho ahorita. Un niño, ya lo acabamos de decir, Alberto, un niño, pues, ¿qué sabe? ¿Verdad? El bautismo sin entendimiento, este tipo de bautismo sin inmersión, porque es rociado, salpicado en agua, es el que se administra a los infantes, pero que realmente no fue bautismo, porque no fue por inmersión total, porque la palabra bautismo, ¿qué quiere decir? Inmersión total, o sea, sumersión. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo, y es bautismo, y es una palabra no traducida, sino transliterada del griego. O sea, transliterada quiere decir, como dice ahí, se pone, no se traduce, ¿ves? Porque se sobreentiende, transliterada. Entonces, porque no fue por inmersión, sumersión y emersión, sino que solo la cabeza del niño fue salpicada con algunas gotas de agua, lo cual es inválido porque carece por completo de fe personal. Un niño no puede tener fe personal. La fe personal quiere decir creer. ¿Usted va a querer un niño chiquito? ¿Ves? Entonces carece de fe personal. Y luego dice, esto es lo que dice Marcos 16 y Hechos 11:21. El niño sometido a este tipo no tiene poder de toma de decisiones, aunque sus padres sinceramente sometan al infante a este procedimiento. Los bebés no tienen ni la necesidad ni la capacidad de responder al Evangelio de Cristo. Los niños demasiado jóvenes o inmaduros no pueden comprender su responsabilidad ante el plan de Dios de salvación. Ahora, fíjense bien, ser salpicado de agua o derramar agua sobre la cabeza no es ningún bautismo, y tales sustitutos no tienen ninguna sanción en el Nuevo Testamento. Son innovaciones post-apostólicas. Entonces, o sea, eso lo sacaron ellos. Un niño no pide el bautismo. Un niño no pide el bautismo porque no sabe que lo sabe. No entiende. No que no tiene sentido. Pero si la persona que ha reconocido que ha pecado, esa es la persona que va a pedir el bautismo. ¿El que cree? Esa es la pedir. Cuando una persona se le explica o no lo ha entendido, lo hace mal y procede mal, pues entonces no se le explicó bien o no lo entendió bien. Ahora, bueno, el punto está para bautizarse. No se requiere que entienda toda la Biblia o todos los puntos. No, eso es muy importante que lo diga, porque van a decir, no, porque no me lo sé, sino más con que crea lo fundamental y ya después, posteriormente, se le va a ir instruyendo. Ese es el plan según el Señor Jesús en Marcos 16:6, y es predicar el Evangelio. Es la gran comisión. Lo básico, lo principal. Y ahí en el camino vamos a ir aprendiendo, como ahorita muchas cosas no nos lo sabemos, pero estamos estudiando. El grupo. Enséñenme qué decía en el grupo. Enséñame, Felipe, no sé nada. Ese es el ejemplo clásico, David. Fíjate, descendieron al agua, esa es una palabra clave. Primero dijo, enséñame, y por eso tenemos que enseñarle. Y él quería saber, no se sabía todo, y aún así fue bautizado. ¿Ves? Y la otra parte es, ahí comprueba que el modo del bautismo de Felipe, que hizo Felipe, fue inmersión, sumersión y emersión. Sepultura total, porque dice, descendieron al agua. Ese es un ejemplo clásico que nos debemos aprender. Este hombre ya sabía la escritura, pero quería saber más. Le faltaba entender Lo de Isaías. ese punto, que no entendía. Y bueno, ya lo entendí, bueno, ahora sí. Ya quiero bautizarme. Exactamente. Entonces ya quedamos que el bautismo sin entendimiento. Número 1, bautismo sin entendimiento, nuestros son el bautismo de infantes, porque no entienden. ¿Verdad? Lo que acaba de explicar el hermano Antonio.
Entonces, y el verdadero bautismo, fíjate, representa lo que ya he repetido, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ese es el punto, hermano. Ahora, el bautismo sin arrepentimiento, es lo que había dicho todo el rato el domingo pasado, debe ser un arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. Dice ahí, si uno fue bautizado sin que este acto hubiera sido acompañado por un arrepentimiento genuino, tal procedimiento fue igualmente ineficaz. Fíjense, por ejemplo, una vez, hermanos, yo oí hablar a un señor que se bautizó, y luego ya después que se bautizó, se sentó y ya le dijo, estaba su esposa, y dijo, ya ves, ya me bauticé, porque la esposa lo estaba presionando. Entonces, o sea que ese punto dice, se volvió y dijo, espero que estés satisfecha, ya me bauticé. O sea, ese es el bautismo sin arrepentimiento, ¿ves? Que lo hace porque por complacencia, por presión, eso, muy bien. Entonces, ya van dos, bautismo sin entendimiento, bautismo sin arrepentimiento, son dos, faltan otros dos. Son situaciones en las que se justificaría administrar lo que la gente llama el rebautismo, o sea, el bautismo verdadero. Okay. Ahora, el otro es el bautismo sin fe. Fíjense aquí, hermano, fíjate, aquí son una combinación de lo que ahorita leímos, de 1 Pedro 3:21 y Efesios 2:8. Ahorita dijo David Cuellar que por gracia, ¿verdad? Dijiste tú, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Otra vez, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense cómo hay una conexión entre la fe y el bautismo. La fe y el bautismo. La fe es creer. Una conexión lógica entre la fe y el bautismo. Y hay dos textos, amigos, paralelos aquí. 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo que se pasa, lo que pasean las iglesias, ciertas iglesias no escriturales, o las iglesias no escriturales, dicen que el bautismo no es necesario para salvación. Pero ahí dice, bueno, entonces lo que dijo Pedro, 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entonces vemos lo que dijo Efesios 2:8, fíjate lo que dijo, dije, por gracia sois salvos, ¿sí? Por medio de la fe. O sea que la fe tiene que ser una fe obediente. Por gracia sois salvos, ¿sí? Por gracia quiere decir por un favor no merecido. ¿Pero por qué? Por medio de la fe. De la fe obediente. Ese es el punto. Entonces, hay una conexión lógica entre el bautismo y la fe obediente. ¿Sí? La fe obediente es que coincida la cosa, que sea una conexión lógica. Fe y bautismo están conectados por medio de esos dos textos. ¿Ves? Porque el bautismo nos salva y somos salvos también por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el que debe quedar. Lo primero te lleva a lo segundo. Tienes la fe, procedes a la fe. Entonces, mira, vean cómo se contradicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, dice, uno podría sentir, por ejemplo, que Jesús era un buen hombre. Así lo consideran los testigos de Jehová. Y también los israelitas, no, pregúntale tú, vete al YouTube y le preguntas en la calle, oye, ¿qué opinas de Jesús? Sí, fue un buen hombre, pues nomás hasta ahí, es un profeta, un buen hombre. Y así dicen los testigos de Jehová, por eso tengan mucho cuidado cuando lleguen a la puerta de sus casas. Dice, los testigos de Jehová, dice que Jesús era un buen hombre y un hombre perfecto, dicen, y eso lo alegan los testigos de Jehová. Pero a la vez, esos atalayas, los testigos de Jehová, niegan a la vez que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios, niegan la deidad. Platicando con algún de ellos, porque nos visitan. Entonces, y la señora, eran 3 señoras, y decían, no, sí, Jesús es Dios, pero es un Dios menor. Dice, porque Dios lo creó para que creara al juez, para que él fuera el creador de la creación. Entonces, pero es absurdo. Es absurdo, porque todo el Nuevo Testamento está plagado de pasajes que sustentan la divinidad y la preexistencia de Jesús.
de Dios. Entonces, ese es el asunto con lo que acaba de decir Hugo, y niegan la deidad de plano. De manera que la fe de los atalayas es una fe no obediente. ¿Ves? Esto se relaciona con lo que estábamos hablando ahorita, de que la fe y el bautismo tienen una conexión lógica. Esa fe debe ser una fe obediente para que el bautismo sea válido. Y ellos, aunque se bautizan, no es válido porque su fe no es obediente. ¿Por qué no es obediente? Porque dicen que Cristo no es Dios. Punto. ¿Ves? Así con eso lo podemos acabar. Esto me falta, ya puedo acabar. Ya le damos el último. Aquí rápido, ya se está cortando la batería. Y el bautismo sin propósito, si acaso no se ve, aquí lo tengo. Mira, el bautismo sin propósito, aquí se está agotando la batería, pero no le hago. Dice, si uno ha sido bautizado por algún otro propósito que no sea el que es provisto por la enseñanza inspirada, en realidad no ha obedecido al Señor. Bueno, entonces, el bautismo es un lavamiento, ¿ves? Es un lavamiento, dice, pero no uno exterior, como lo comentabas ahorita. Dice, lo que lava son los pecados, porque cuando la persona es bautizada, Dios le perdona sus pecados. Y el propósito del acto del bautismo es para la remisión de pecados, para tener pecados lavados, para poner al candidato en Cristo, y ahí están todos los textos, o en su cuerpo, como lo dijo 1 Corintios 12:13, y es el momento en el cual la persona se salva, como nos lo dice Marcos 16:16 y 1 Pedro 2:21. Bueno, hermanos, miren, aquí le voy a parar, ya son las 12. Porque ella se había convertido en una reunión de jóvenes y en ese momento le ganó la emoción, y después de ese bautismo ella tuvo una vida no muy ordenada y se dio cuenta de que realmente no estaba convertida y pidió que la volvieran a bautizar y la volvieron a bautizar. Ese punto lo vamos a ver después, y es bien importante, porque cuando tú te bautizas sin haber entendido lo que decía el hermano, lo que significa el bautismo, a esa persona que dices tú se bautizó sin tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Si no tienes pleno conocimiento, lógicamente, ¿verdad? Porque no valió tu bautismo, porque no tenías una respuesta. En esa reunión se bautizan muchos jóvenes, pues se bautizan, pero realmente te gana la emoción. No era que estuviera convencida de que eso está convertido. Ese punto es bien importante, y si Dios quiere, lo permite, lo veremos el próximo. Pero en este caso sí es correcto que se Sí, es lo que te estoy diciendo. O sea que ella no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Haz de cuenta que pues, no entendía nada, nomás porque a otros la presionaron, o también otra. Haz de cuenta que a veces hay una parejita, porque es muy católica o lo que sea, y el novio es de la Iglesia de Cristo, y ella para quedar se bautiza, pero para complacerlo. Pero a veces yo conozco que siguen siendo de la religión anterior. Aunque se hayan bautizado, ellas tienen sus ideas y aparte que nadie les enseña. Por una emoción aquí en ese momento, exacto, no habiendo entendido nada. Sí, por eso cuando hay campaña, vienen a ver al predicador famoso. No, más famoso, anda para todas partes, y que para allá, que para acá. Y viene mucha gente, ¿ves? Y les gana la emoción. Pero esa es elocuencia. Acuérdense que la elocuencia, pues, sí, es válida, pero hasta cierto punto. Lo importante es, bien enseñada la doctrina, ¿verdad? El mensaje, el contenido del mensaje. Entonces, y ahí hay mucha gente que se bautiza así, y luego después, pues no hay, miren, y también se pierden, porque después no se les enseña. Los jovencitos no se les enseña, ellos quieren fuera, así, donde hay mucha gente, espérate, pero vamos a hacer el análisis de lo que está diciendo las Escrituras. Si no les enseñas, para ellos es igual la iglesia de Cristo, que la mormona, que la bautista, porque donde prediquen más bonito. Por eso es importante dar estos temas, ¿verdad? Para que si los que estemos aquí, pues sepamos y lo enseñamos.